Gracias por continuar en su programa Salud Positiva. Hoy ya estamos hablando acerca de las otitis, un dolor terrible. ¿A quién le ha dado una otitis y ese dolor no lo ha despertado? Doctor, es increíble eso. Tremendo. Más que el dolor de una muela, dicen. ¿Es cierto? Exageradamente fuerte. Se queja mucho la gente del Sí, dolor. no, lo hace revolcarse a uno del dolor. Wow. Dolor. Ahora, nos quedamos entonces en la otitis media, ¿sí? Exacto, la otitis media aguda es cuando es, digamos, 1 a 2 semanas, todavía se considera aguda. Hasta las 4 semanas se podría considerar todavía aguda. Pero una externa me puede ocasionar una media. Sí, también. Ese es un factor. ¿Qué es lo que sucede? En la otitis externa está inflamada la piel del conducto y de ahí mismo se va y se disemina hacia el tímpano y la cavidad timpánica, las bacterias, y entonces da una otitis media aguda. Que es diferente, doctor. Es diferente. Más complicada. Porque sí, es más complicada, porque ahí ya no solo está la piel del conducto externo, sino que también ya involucra el tímpano y la cavidad timpánica que está por detrás del tímpano, donde está la cadena de huesos. Ya tenemos más comprometido el órgano, ¿sí? Es peor ya el problema. Ahora, ¿cuáles son las causas más importantes que me puede desencadenar una otitis media? El catarro. ¿Ah, sí? Los procesos catarrales. ¿Sí? Los procesos virales catarrales a la cabeza. Sinusitis, catarro. Y esto es más frecuentemente en niños. Un factor también que condiciona, la sinusitis también. O sea, todos los procesos virales, catarrales, todas las infecciones de la nariz y de la garganta nasofaringeas pueden terminar produciendo una otitis media aguda. ¿Cómo no? Una cuestión, ¿cómo es que se llega las bacterias al oído medio? Primero ya dijimos por la parte externa del oído, sí. Pero también pueden llegar por la trompa de Eustaquio, que es la comunicación oído-nariz. Y eso es cuando una persona tiene un catarro o una sinusitis y se suena de forma inadecuada. Por ejemplo, sonarse de forma inadecuada sería agarrar, exactamente, agarrar un pañuelo y sonarse. Hasta envión agarro. Así es, con las dos fosas y sonar. Entonces lo que hace es aumentar la presión en las trompas de Eustaquio y el líquido que está ahí en la nasofaringe, que es la parte posterior de la nariz, se mete y se va a los oídos. Ok, perfecto. Entonces la forma de sonarse es bien importante. Primero siempre sonarse una fosa. Correcto. Y después la otra. Porque eso evita que la presión del sonarse se vaya al moco, que muchas veces, por ejemplo, en un catarro, es un moco clarito. El moco que no está infectado, que es moco por la misma reacción inflamatoria del proceso viral, pero si se va ese moco hacia el oído, como está dentro de una cavidad y empieza y pasan los días, horas, se coloniza de bacterias y ahí viene la otitis media. ¿Y ese, doctor, es síntomas de la otitis? Dolor a la cabeza. El dolor porque el tímpano y la cavidad timpánica está bombada, produce dolor intenso. Dolor, ¿fiebres? Puede haber fiebre, sobre todo en los niños. En los adultos es menos frecuente. Puede haber fiebre. También incluso, depende de la cantidad de días, puede haber incluso hasta mareos. Puede haber un poco de mareo, puede haber vértigo leve. El dolor, puede haber un poco de desequilibrio también. Y en los niños, sobre todo, puede haber hasta náuseas y vómitos. Doctor, me comienza el dolor, me inicia el dolor, fui a una piscina, pues estuve mucho tiempo en el agua, llegué a la casa en la noche, me empezó el dolor. Y hay cosas que los salvadoreños y que todos los pacientes hacemos que no debemos de hacer. ¿Cuáles son esas cosas que ante el dolor de oído no debemos de hacer? Sí, por ejemplo, ponerse gotas de alcohol. O a veces de cualquier cosa, incluso hasta se ponen gotas de cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Por eso que mi mamá quizás me fregó el oído, doctor, porque me decía mucho que realmente le decían a uno, échate las gotitas y te das vueltas, decía así. ¿Eso no se puede hacer? O sea, ¿cómo no? O sea, sí se puede. La cuestión es esta, es la sustancia lo que se utiliza. Por ejemplo, usar alcohol de 90 a 70 grados es una sustancia bien concentrada que puede producir una quemadura en el tímpano. Y hemos tenido pacientes que se ponen, les molestaba quizás un zumbido, un pequeño dolor, no una infección. Primero, ponerse unas gotas de alcohol con una infección es un dolor tremendo, es ardoroso y duele mucho. Ahora, ponerse unas gotas también de alcohol concentrado en el oído puede perforar el tímpano, romperlo. Interesantísimo. Y una persona puede terminar hasta una cirugía del tímpano, que hay que corregir esa perforación por usar inadecuadamente la gota. Ahora, sí se aconseja, y ahí es donde hay que tomar en cuenta esto, que una persona que entró a una piscina y le quedó agua en el oído, puede ponerse unas gotas de alcohol porque se sabe que hay agua ahí adentro. Entonces, el alcohol lo que hace es evaporar el agua. Entonces, se puede usar
O se usa ya diluido, unas gotitas de alcohol, en una persona que entró a una piscina y le quedó agua adentro. Sí, sí, sí. El alcohol evapora el agua y ya no pasó a más. Ese alcohol lo diluyo en agua y me echo las Y gotas. se puede poner unas gotitas, diluido, Perfecto, diluido. Entonces el alcohol evapora el agua y ya se secó el oído y ya no pasó a más. Pero no puedo usarlo directamente ni en concentraciones, ni mucho menos cuando el dolor está muy frecuente. Lo usamos también y hoy hay una preparación especial que es el alcohol boricado, que es una combinación de ácido bórico con alcohol, que es una solución secante. Y lo usamos frecuentemente en personas que han tenido infecciones por hongos en los oídos. ¿Hay hongos en los oídos? Sí, claro. ¿Cómo se llama eso, doctor? Otomicosis. Otomicosis, qué interesante. Exactamente. La otomicosis se produce también por lo mismo, mucha humedad en el conducto del oído, se puede ver en las piscinas después de una entrada agua al oído. Y si yo me rasco el pie porque tengo en algún momentito hongo en el pie o en otra parte de mi cuerpo y me toco el oído igual. Puede ser. Qué interesante, ok. Aunque lo que sucede es que el conducto externo siempre tiene hongos y bacterias, pero están ahí y no dan problema. No dan problema. El problema es cuando ya hay un factor predisponente, humedad o lacerarse o lastimarse el conducto del oído. Doctor, entonces no tengo que echarme alcohol, por supuesto, y otro más. ¿Consejo que no debo de hacer? Sí, evitar el uso no solo el hisopo, porque hay personas que se meten la llave, cualquier cosa. Los capuchones de los lapiceros, ¿le parece? Exactamente. Ahí nos estamos La haciendo. persona que más utiliza cualquier cosa en el oído es la que más padece del oído. Ahora, si una persona tiene mucha picazón en el oído, le pica extremadamente y se anda rascando todo el tiempo, consultar. Exactamente. Porque está otra situación que se llama otitis externa crónica. O en las personas que también padecen psoriasis, por ejemplo, tienen problemas de la piel a todo nivel y el oído no les es opción. Y si hay mucha picazón, consultar, porque entonces se usa una crema o unas gotas y el problema puede mejorar notablemente. Pero andarse metiendo cualquier cosa en el oído es el factor que predispone a una otitis. Tratamientos para cualquier tipo de otitis, ya sea media o ya sea externa, doctor, ¿qué tengo? Tiene usted, me imagino, una gama increíble de tratamientos. Exacto. ¿Sí? No hay por qué preocuparnos si estamos en las manos de un experto. No, bueno, primero lo más importante es consultar. No ponerse cualquier tipo de gotas que le dicen, póngase esta gota, póngase lo otro. ¿Por qué? Porque también hay gotas que pueden ser tóxicas para el oído. Por ejemplo, las que llevan o que están, antes hacían muchas a base que tenían contenido de alcohol, hoy es menos, por supuesto, pero eso puede terminar dañando el oído. Entonces, usar productos nada más prescritos, no lo que le digan póngase estas gotas, porque las gotas que le sirvieron a una persona puede ser que no le sirvan a otra persona. Eso es bien Entonces, importante. Hay que evaluar cada caso en específico para ver cuál es el problema. Si es una otitis externa, si es una otitis media, que el tratamiento es diferente. Por supuesto. Si la otitis es externa, basta muchas veces con limpiar el oído. Uno aspira, limpia el conducto del oído, lo deja bien y deja gotas. Si hay una infección sobreagregada o ya el oído medio está infectado, entonces recurrimos a un antibiótico oral. Por supuesto. Le damos un antibiótico tomado, 5 o 7 días, a veces hasta 10, depende de la severidad de cada caso. Y el paciente sale. Y con eso sale adelante. Y muchas veces sí es importante darle un chequeo al paciente, sobre todo en los casos de hongos en el oído, que hay que volver a limpiar otra vez el oído y darle otro tratamiento además de la fase aguda. Muchas veces le dejamos otro tipo de gotas para terminar de mantener seco el oído. Porque lo que hace que el hongo no prolifere es mantener seco el oído. Si hay humedad, el hongo prolifera. Doctor, he llegado al último minuto de la entrevista, de la consulta médica de este día. Es el tiempo en el que usted, por favor, siempre extiende la receta de la consulta de hoy para la audiencia. ¿Cuál sería, doctor? Primero, evitar ponerse cualquier cosa en el oído. Segundo, consultar inmediatamente. Cualquier dolor de oídos, sobre todo un niño, eso es, hasta demostrar lo contrario, una otitis media aguda. Y hay que tratarla con antibióticos, ¿verdad? Tanto orales, muchas veces en las otitis media agudas, el conducto externo está bien, no necesitamos gotas. Entonces por eso le damos antibióticos tomados y los otros medicamentos para descongestionar la nariz, para limpieza de la nariz, por supuesto. Muchísimas gracias, eso es lo más importante. Eso es bien importante, mantener limpia la nariz y eso nos va a ayudar a que el oído mejore. Pero no usar cualquier cosa que le digan porque no todos los antibióticos unos son para una cosa y otros para otra. Y por supuesto consultar a los especialistas. Consultar y no abusar de meterse cualquier cosa en los Son oídos. los otorrinos, mi presidente. Encantado. Gracias, doctor. Saludo a toda la Sociedad de Otorrinolaringología. Su presidente, el doctor, que esta noche nos ha acompañado.
Por supuesto que este es un programa para usted y cualquier síntoma y cualquier cosita así, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Así que por favor no se mueva, que nosotros seguimos con más de su programa Salud Positiva. Gracias por continuar en su programa Salud Positiva. Esta es la sección ¿Qué dicen los expertos? Los mejores profesionales que nos dan mucha información importante. Esta noche vamos a hablar acerca de la importancia de la fisioterapia en la rehabilitación cuando un paciente ha sufrido un ACV, es decir, un accidente cerebrovascular. Por eso doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la licenciada de Martínez. ¿Cómo está? Bien. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias por invitarme de nuevo. El objetivo principal de la fisioterapia es rehabilitar al paciente en su máxima nivel de autonomía, que lo haga por sí solo, ¿verdad? ¿Cuáles son las secuelas que deja un ACV que usted normalmente ha visto y ha tratado a los pacientes? Las secuelas son, como se puede ver, espástico o flácida la piel, la mitad del cuerpo, ¿verdad? Si, digamos, sufrimos un ACV derecho, correcto, la mitad de nuestro cuerpo izquierdo es el que va a sufrir lo motor, ¿verdad? Ya se puede ver con deformaciones, caminando con ondulaciones. Y hablar también, ¿verdad? Hablar, si le afectó el lado izquierdo, sí. Ahí es donde afecta bastante lo del habla, porque ahí tenemos todos nuestros componentes del lenguaje, los pensamientos, el razonamiento. Entonces, por eso sí se nos da al lado izquierdo, ¿verdad? Correcto. Pero siempre nos va a dar al lado derecho la hemiplegia que nos da. Ok, y la fisioterapia para corregir las secuelas del ACV, ¿tiene etapas? ¿Cómo la hace? Y nos puede empezar a decir, Esta es la etapa aguda, ¿verdad? Okay. Donde nosotros hacemos aquí con el paciente, vamos a pensar que nuestro paciente ha tenido un ACV del lado derecho, él va a tener todo el lado izquierdo inmovilizado. A veces las partes se hacen flácidas, puede ser muy aguadito el miembro, entonces hay que comenzar a tonificar con movimientos circulatorios suavecitos para que comience a despejar. Luego hacemos movimientos de las piernas. Ok. Puede ser también una etapa espástica que no nos permita mover al paciente, entonces lo hacemos con suavidad hasta donde el paciente él aguante, ¿verdad? Eso por lo menos puede ser llevar un mes de recuperación en la etapa aguda. ¿Esto también lo puede hacer en casa? Eso lo puede hacer en casa porque nosotros le enseñamos. Por ejemplo, ella va a poder mover este brazo. Claro. Entonces le decimos, a veces también como lo cognitivo está también comprometido, le explicamos cómo va a ser y si no entiende, pues el familiar es importante. El familiar es importante. Entonces, cruzamos los dedos, le indicamos al paciente. Okay. Entonces, como ese lo va a poder mover y ese no, este va a llevar la fuerza. Entonces hacemos 10 repeticiones. Entonces, el que está bien es el que mueve al otro, es ¿sí? el que mueve al otro, claro, y ya está haciendo el ejercicio indicado que él necesita. Perfecto. ¿Verdad? ¿Qué más tenemos, licenciada? Si las piernas no lo podemos movilizar, lo podemos hacer. Ahorita voy a hacerlo con una banda, pero lo podemos hacer con una sábana para que él, si podemos tener algo inclinado al paciente con varias almohadas, va a ser mejor, ¿verdad? Entonces le colocamos esto, la sábana, vamos a suponer que es una sábana. Entonces ella también se hace para allá. Toma. Pero va a tener las almohadas, ¿verdad? Toma y ya va a poder ella hacer los ejercicios del lado que siempre los va a hacer del lado que no está afectado y del lado afectado. Después de la recuperación, que él no va a poder sentarse en la primera fase, pero ya en la recuperación ya va a poder sentarse, siempre hay que mantener que tenga un respaldo porque puede haber desequilibrio en el paciente, ¿verdad? Entonces aquí, el mismo peso de la pelota, agarra la pelota y vamos para arriba. 10 veces, de ahí para adelante, 10 veces. Todos estos ejercicios van a ayudar al equilibrio, porque también la parte del equilibrio se pierde, ¿verdad?
adelante, ya cuando comenzamos de pie, ¿verdad? Sí, sí. Eso va a ayudar a la propiocepción. Entonces aquí está trabajando cuerpo y mente, ¿verdad? Claro. Hacemos hacia adelante y le ayudamos al paciente, hacia adelante y hacia atrás. También tenemos utensilios como para el dolor, porque a veces hay bastante dolor, porque acordémonos que un ACV puede hacerse por la acumulación de presión, ¿verdad? Las compresitas calientes siempre que van a ayudar en las partes donde duelen más, que son hombros, brazos, rodillas y tobillos, ¿verdad? Perfecto. Esta es una bicicleta estacionaria que el paciente va a poder ocuparlo con brazos y con piernas. Qué interesante. Esto va a ayudar a que el hombro pueda flexionarse lo más posible, ¿verdad? Bueno, la verdad es que hay tanto que hablar de la recuperación de un ACV, licenciada, pero lo más importante también es que nuestros amigos tienen que saber dónde encontrarla, dónde pueden buscarla, a dónde pueden dirigirse, licenciada. Tenemos la clínica de fisioterapia en la Colonia Médica. Vamos a poner los números de teléfono. Sin duda alguna están apareciendo en pantalla todos los teléfonos para que la puedan localizar, ¿sí? Y en Facebook también nos pueden encontrar. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Nati, gracias también por tu ayuda. A ustedes, amigos televidentes, por favor, no se muevan de donde están. Regresamos con más de su programa Salud Positiva. La independencia de El Salvador, por consolidarse como una nación con sus propias leyes, sin duda es una historia que debemos conocer. Según historiadores, la primera vez que los españoles intentaron dominar esta zona fue en 1524. Para hablarnos del tema, nos acompaña el padre Luis Ernesto Ayala Benítez, presbítero de Santiago de María, escritor, y si usted no lo sabía, tiene un doctorado en Historia de El Salvador. Prepárese para escuchar una interesante entrevista. Adelante, Francisco. Efectivamente, Verónica. Fíjese, la independencia fue y la celebramos en El Salvador la semana pasada, pero nunca es tarde para escuchar la historia tan preciosa, por supuesto, en boca de mi invitado. Padre, bienvenido. Gracias. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Padre. Es importante y es increíble la historia de la independencia, la historia de la Iglesia Católica, precisamente en esos movimientos. Ahora, antes de hablar de eso, hay una pregunta que es tan importante que se la escuché un día de estos que la estaba aclarando, pero para todos nuestros amigos. Padre, como historiador, ¿por qué El Salvador es tan pequeño? Pues es una pregunta que también yo mismo me había hecho siendo estudiante en el San José de la Montaña y luego al tener la oportunidad de irme a estudiar a Roma y particularmente cuando hice mi licenciatura en Historia, todavía no había encontrado la respuesta a la pregunta, pero haciendo las investigaciones de doctorado, fui a los archivos de India, en España, y en los archivos de India le encontré un legajo referente a las provincias centroamericanas. Encontré justamente el documento que daba respuesta a mi interrogante. ¿Cuál era ese? Una real cédula en donde en 1808 el rey manda que se extienda El Salvador tantas leguas al oriente y tantas leguas al norte. ¿Para qué? Para que quedaran de magnitud similar las provincias. Él reconocía entonces que el territorio de El Salvador era muy pequeño. Efectivamente, Okay. Se reconocía y ya había habido una queja de alguna manera de por qué la desproporción territorial de las provincias. ¿Cómo no? Ahora, Guatemala tenía el centro del poder. Guatemala siempre veía con recelo a El Salvador por el progreso económico que nuestras tierras proporcionaban, particularmente en los cultivos del añil, la ganadería, etcétera. Entonces, siempre se negaban de alguna manera a ejecutar la cédula, la real cédula del rey. Como en 1811, es decir, 3 años después, se dan los movimientos independentistas, entonces la real cédula jamás se ejecutó. Okay. Por lo que quedaron los territorios así como estaban. Okay. Pero hay una orden, si nosotros hubiésemos apelado cuando La Haya mete el recurso contra Honduras, etcétera, en los exbolsones, la isla Conejo, hombre, eso es nada comparado a todo el territorio que por mandato del tiempo le correspondía a El Salvador. ¿Y quiénes eran los interesados en que no se cumpliera
esa orden? Nosotros como salvadoreños, porque quizás no nos interesó esos campos, esas grandes extensiones territoriales, o porque nuestros vecinos no estaban interesados en que tuviéramos más terreno. Hay dos cosas que se unen acá y que convergen. Una, que no le interesaba ni a Guatemala ni a las otras provincias que esta provincia tan pequeña y tan pujante tuviese más extensión, claro, y como consecuencia más población. Y la segunda, que hubo también acá cierta negligencia, dejadez. ¿Por qué? Porque como nuestras tierras eran tan fértiles, ¿no? Claro, por las sí. Fértiles campiñas, entonces eso, dijeron, ¿para qué esas tierras inhóspitas por allá, esos cerros, estos lugares montañosos, etcétera? No fueron futuristas en esta visión. Pero si definitivamente hubiésemos tenido una visión más a futuro, El Salvador tendría que haber ejecutado esta real cédula que le decía que se extendiera tantas leguas, se agarraba territorio de Nicaragua todavía y se agarraba de Honduras. Si la explicación es clarísima, Nicaragua es más que nosotros no sé cuántas veces, Honduras más que 5. Por supuesto. Entonces, eso explica por qué nos quedamos tan pequeños, porque no se ejecutó la orden del rey y porque los movimientos independentistas vinieron a truncar de alguna manera lo que ya se había dispuesto. Interesante. Creo que usted esa pregunta se la había hecho durante muchos años. ¿Por qué El Salvador era tan pequeño? Pero el padre ya, como historiador, nos los aclara. Ahora, padre, si repetimos y volvemos, a recordar un poco los movimientos independencistas, la Iglesia Católica obviamente que juega un papel muy importante en esto. Siempre se ha hecho la pregunta a la gente por qué los sacerdotes y por qué la Iglesia se metió a independizarse del rey de España. Tanto así, padre, que por ejemplo, ¿por qué los sacerdotes? Y vamos a hablar más adelante del ícono, quizás, o el prócer más emblemático que tenemos los salvadoreños, que es José Matías Delgado. ¿Por qué es que José Matías Delgado llega a ser hasta incluso como que el emblema o como que el logotipo de la independencia en El Salvador? Pero antes de eso, ¿por qué es que la Iglesia Católica juega ese papel? Miren, tiene todo la génesis de esto en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa proclama 3 principios: libertad, igualdad y fraternidad. 3 principios en contra de la monarquía, en contra del clero y en contra de la nobleza. Cada uno se detalla. Ahora, cuando la Revolución Francesa da estos 3 principios, primero que la Constitución francesa es anticlerical. Es anticristiana. Ellos dicen, queremos que desaparezca el cristianismo. De ellos, hasta los días de la semana los bautizaron con otro nombre, les pusieron otro nombre. La Catedral de Notre Dame dijeron, aquí va a ser el centro de la ciencia. Y comienzan entonces todos ellos un movimiento en contra de la fe. Cuando Napoleón asume, ya después de la Revolución, asume el poder en Francia y comienza la invasión napoleónica por toda Europa, obviamente que también invade España. No. Y al invadir España, Napoleón tiene sus aspiraciones de llegar hasta a los territorios transatlánticos, que en este caso era la América española. La Iglesia Católica, al ver de que Napoleón, con sus principios que traía la revolución, era contraria a la fe, contraria al cristianismo, entonces la Iglesia toma una medida que en vez de depender de José Bonaparte, que es el rey que ha asumido, porque Fernando VII abdica a favor de él, entonces la Iglesia lo que hace es comenzar a quererse desligar. Ahora, podríamos hablar desde el primer momento, pero ustedes me podrían hacer otra pregunta. Pero cuando Fernando VII en 1814 recupera el poder, ¿por qué el clero siempre siguió apoyando la independencia? Si ya Napoleón había sido derrotado y ya no se veía una amenaza de él. Pues resulta de que el rey Fernando VII, después de esta experiencia de encarcelamiento y todo lo demás, se hace rodear de ministros que no eran afectos a la religión, de ministros masones, de ministros anticatólicos, etc. Entonces la Iglesia ve una amenaza permanente en la doctrina de estos ministros y siguen apoyando el proceso de independencia. 1816, el Papa Pío VII, con la Exe Longuísimo, manda a que aquí los sacerdotes, la Iglesia, se doblegue a la autoridad del rey. Pero ya el movimiento se ha encendido, se han involucrado laicos, se han involucrado líderes, el movimiento es imparable. Y el fracaso que tiene 1820, cuando el general Riego es enviado por Fernando VII a que doblegue a Argentina, pero Argentina es el único que ha permanecido independiente de 1811, y
fracasa, el general se le revela y dice, yo no voy a pelear contra los revolucionarios independentistas. Padre, quiere decir que ese movimiento y ese apoyo de la Iglesia católica fue en toda América. En toda América, desde México. Recuérdense ustedes que el movimiento, la chispa se enciende con Hidalgo y con Morelos. Por supuesto. Estos dos sacerdotes que lastimosamente los excomulgaron, los redujeron al estado laical y en el caso de Hidalgo fue fusilado. O sea, en 1811 Hidalgo toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es la que encabeza la revolución independentista, ¿no? Entonces, y todo el pueblo detrás de la imagen, detrás del... Pero los gachupines, como se le llamaban a los españoles, etcétera, en el tiempo, lo logran apresar y no podían ellos fusilar a un clérigo por acuerdos. Entonces, piden al obispo que lo excomulgue y que lo reduzca al estado laical. Wow, qué interesante. Padre, yo creo que puedo pasar horas hablando con usted. Me encanta este tema. Quiero decirle algo, habíamos hecho esfuerzos sobrehumanos por traerlo. Bueno, pero hoy creo que el Señor nos lo mandó. El Señor pero por favor coincide. no se vayan porque nosotros seguimos con más. Vamos a un pequeño corte comercial.